A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos teleescuchas de Canal 29, Telesucesos. Otra vez aquí para hablarles de las disfunciones sexuales. Y ahora un nuevo tema, un tema apasionante, la disfunción de la eyaculación. Muy frecuente y se cataloga entre las más frecuentes de las disfunciones sexuales masculinas. Se cree que aproximadamente un 60 al 65% de hombres jóvenes adolecen de este problema, la eyaculación precoz. También los hombres adultos adolecen de la eyaculación retardada o de la aneyaculación. Vamos a hablar de la eyaculación. ¿Qué es la eyaculación? La eyaculación es la expulsión del semen desde los sitios donde se producen hasta el exterior. El exterior quiere decir hacia afuera o hacia el interior de la vagina. Se considera que este es un reflejo incondicionado inicialmente, pero condicionado después, condicionado a que exista una excitación y una estimulación importante para que se produzca la salida de líquido que se llama eyaculación. El tiempo que debe demorarse normalmente la eyaculación es desde el momento que penetra dentro de la vagina y que comienza a moverse hasta el momento que eyacula. Se considera como promedio de 8 a 10 minutos. Anteriormente era un poquito más corto, 5 a 8 minutos. No sé por qué razones internacionalmente se acepta ahora alrededor de 8 minutos. Antes de los 3 minutos se considera eyaculación rápida o eyaculación precoz. Menos de un minuto es eyaculación precoz grave, ¿no es cierto? Menos de un minuto quiere decir que hay muchos hombres que no han logrado penetrar y ya están eyaculando. Más de 25 minutos, 20-25 minutos, se considera eyaculación retardada. Y cuando un hombre dentro de una relación sexual no puede eyacular, se considera una aneyaculación. Aneyaculación quiere decir una falta de eyaculación, una falta de salida del semen hacia el exterior. Muchas veces no sale hacia el exterior y al contrario va hacia atrás, hacia la vejiga, porque no se ha cerrado el esfínter de la vejiga. Y por esta razón el líquido antes de salir al exterior, hacia afuera, va hacia adentro, hacia la vejiga. Y esto se llama eyaculación retrógrada. Bueno, el mecanismo de la eyaculación es doble. Primero es la emisión y segundo es la expulsión. La emisión quiere decir que se produce. ¿Dónde se produce? Esto se produce en la próstata, en los conductos deferentes, en las vesículas seminales, en los testículos. Ahí se producen una cantidad de líquidos. Todos estos líquidos son diferentes, tienen diferente pH, tienen diferente acidez, tienen diferente constitución. Ya habíamos hablado de esto, por esto lo vamos a repetir. No nos queda el tiempo para repetir. Entonces vamos a decir que esta unión de estos líquidos se van hacia el exterior
y esta salida hacia el exterior es ya el fenómeno de expulsión, porque se han producido, se han emitido en los sitios donde acabamos de decir. Para que se expulse hacia el exterior hay un mecanismo, ¿no es cierto? Este mecanismo son las contracciones de la uretra, las contracciones a nivel de la uretra peniana y de la uretra posterior, en primer lugar, y las contracciones de los músculos de la pelvis, ¿no es cierto? Estas son las contracciones que son rítmicas y que son espontáneas. También hay contracciones del periné, la parte de abajo donde se sienta donde el orificio, diríamos así, de la cavidad abdominal inferior se llama periné. Para que esto suceda se necesita varias cosas. Primero, que haya una relajación del esfínter externo de la uretra, del esfínter externo. Por lo tanto, que se abra el esfínter externo para que pueda salir el líquido seminal. Y en segundo lugar, que al contrario, el esfínter de la vejiga esté bien cerrado para que no se produzca la eyaculación retrógrada o retroeyaculación. Para que esto suceda hay muchos mecanismos importantes que intervienen. Uno de esos mecanismos son el de la modulación. La modulación está hecha por los neurotransmisores. Los neurotransmisores más importantes es la serotonina, la 5-HT es la serotonina. La serotonina es muy importante, se cree que una disminución de la serotonina es la que causa la eyaculación precoz. Por esta razón, últimamente se encuentran medicamentos que producen una recaptación de la serotonina. Estos medicamentos hacen que se revuelva a reencontrar, a utilizar, a reutilizar la serotonina, y por eso se llama recaptación de la serotonina. Y estos medicamentos aumentan el tiempo de eyaculación, mejoran el tiempo de eyaculación, impiden la eyaculación rápida. Estos medicamentos se usan cuando definitivamente hay un problema de este tipo, un problema, fisiológico de falta de la serotonina. Luego, después de esto, se cree que también existen células motoras, neuronas motoras, ¿no es cierto?, que actúan a nivel del sistema simpático. A estas neuronas motoras están haciendo que el sistema simpático contraiga, y al contrario hay neuronas somáticas que modulan esta contracción y esta salida de líquido hacia el exterior. También se han encontrado, para que este mecanismo se produzca adecuadamente o no se produzca adecuadamente, alteraciones genéticas. No están bien definidos los cromosomas en los cuales están alterados, pero estas alteraciones genéticas producen eyaculación precoz porque se ha producido una hiperplasia de los nervios del pene. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Quiere decir un aumento de los nervios del pene, ¿no es cierto? Y estos nervios del pene están dando una hipersensibilidad, y esta hipersensibilidad es causa de que se produzca una eyaculación rápida. Para que se produzca la eyaculación se necesita normalmente que la sensibilidad esté presente y que la sensibilidad esté aumentada para que se produzca la eyaculación. Pero cuando está muy aumentada se llama hipersensibilidad, y cuando el pene con sus nervios sensitivos está muy sensible se llama hipersensibilidad, y esto se cree que es genético. Y yo a muchos pacientes míos yo les hago una comparación, le digo: señor, usted nació
con mucho cabello en su cabeza, ¿no es cierto? De igual manera, desgraciadamente, un problema genético ha hecho que usted nazca con muchos nervios sensitivos a nivel de su pene. Y estos nervios sensitivos son los que están dando la hipersensibilidad, están aumentando la sensibilidad, reciben poca estimulación y se estimulan. Y esto produce una salida rápida del semen. Indudablemente que vamos a hablar del mecanismo más tarde, del mecanismo cómo se produce esto, pero son los nervios sensitivos que están a nivel del pene los que llevan la sensibilidad hasta el cerebro, a los centros cerebrales. Y de los centros cerebrales hay una respuesta, y esta respuesta es rápida. Esta respuesta hace que haya una eyaculación precoz, una eyaculación rápida. Por esto se llama que existe, al paciente se le dice que existe una eyaculación muy rápida, una eyaculación que se presenta desde las primeras relaciones sexuales, o sea, desde siempre. ¿Y hasta cuándo? Hasta siempre, porque los nervios sensitivos están presentes. Por esta razón hay una nueva técnica para mejorar la eyaculación precoz, una técnica que la venimos presentando de años, muchos años atrás, muchos años, quiere decir alrededor de 17 años nada más, y 17, 18 años, y en la cual tenemos mucha experiencia, es decir, que hay que cortar esta sensibilidad que va a ir hacia el cerebro y que va a retornar del cerebro. Ahora que ya conocemos el mecanismo de la eyaculación, vamos a hablar de la eyaculación precoz. La eyaculación precoz, como hemos dicho, es aquella eyaculación que se presenta antes. Se cree que este reflejo de la eyaculación puede ser controlado y debe ser controlado. Se cree que esta es la causa, la falta de control es la causa de la eyaculación precoz o de la eyaculación retardada. Es decir, que el hombre debe tener la capacidad de controlar y saber cuándo quiere el placer máximo y se presenta la eyaculación. Porque la eyaculación en el hombre es parte del orgasmo. El orgasmo masculino sobre todo está dado por la eyaculación, por la salida de líquido seminal. La eyaculación precoz se clasifica de hecho en dos importantes grupos, la primaria y la secundaria. La eyaculación primaria es, como hemos dicho, que se debe a un trastorno genético. Este trastorno genético hace que se presente este problema del aumento de los nervios sensitivos a nivel del pene y también a nivel de los músculos que se encuentran en el periné y en el abdomen bajo. Esto trae la eyaculación precoz rápida, por eso se llama primaria, porque ya sabemos que hay una causa con la cual el hombre nace, ¿no es cierto? Nace y desde sus primeras relaciones sexuales y durante todo el resto de su vida y con todas las parejas, esto es importante, y con todas las parejas presenta este problema de eyaculación precoz. ¿Por qué es importante esto de todas las parejas? Porque en ciertos hombres hay problemas situacionales del momento, ¿no es cierto? De acuerdo a la situación del momento y de acuerdo a la pareja, pueden tener eyaculación rápida o no tener eyaculación rápida. Pero en los hombres que tienen eyaculación precoz primaria, esto se presenta indistintamente con todas las parejas. La secundaria es, en cambio, aquella eyaculación rápida, ¿no es cierto?, eyaculación precoz, que se presenta en un individuo sano, un individuo que ha tenido una vida sexual normal, activa, y cierto momento de la vida se presenta un periodo de eyaculación precoz, de eyaculación rápida. Esto tiene muchas causas
que son fácilmente conocidas o que podemos estudiarlas y podemos detectarlas y por eso llamamos secundarias, porque tienen una causa conocida. La primera son los periodos de abstinencia. Hay personas, hay hombres que su trabajo o sus obligaciones o por muchas razones tienen que estar sometidos a periodos de abstinencia. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan lejos de su hogar y necesitan estar 10, 15 días fuera. Cuando regresan, indudablemente, por decirlo así, están muy llenos, ¿no es cierto? El tanquecito está al límite y una gotita va a derramar el vaso. Es exactamente lo que les pasa, tienen una eyaculación precoz, pero es una eyaculación precoz que tienen durante las 2 o 3 primeras relaciones y luego después esto se va a normalizar. Pero esto es por abstinencia, o sea, por periodos largos que no tienen relaciones sexuales. Cuando esto se normaliza también el problema, ¿no es cierto? Tenemos causas orgánicas importantes, por eso se llama eyaculación precoz secundaria. Estas causas orgánicas están dadas en primer lugar por las infecciones. Las infecciones e inflamaciones a nivel de las vías urinarias son muy importantes, a nivel de la próstata, a nivel de las uretras, a nivel de los testículos, a nivel de los conductos deferentes, inflamaciones que deben ser tratadas, inflamaciones que generalmente responden a un proceso infeccioso, que en determinados órganos el tratamiento es bastante meticuloso, por ejemplo a nivel de la próstata. Si no se curan estos problemas inflamatorios infecciosos, indudablemente no va a haber curación. Por lo tanto, este es un problema importante. También hay alteraciones neurogénicas, neurológicas, diríamos así, y vasculares, que ya hemos comentado y que son causas de eyaculación precoz primaria, secundaria. El uso de ciertas drogas sociales, como se llaman ahora, otras drogas que no son tan sociales y que son al contrario prohibidas, y por fin las drogas medicamentosas. Hay ciertos medicamentos que producen una aceleración, un aumento de la sensibilidad, diríamos así, y traen un trastorno de eyaculación precoz secundaria. También deberíamos referirnos a los problemas psiquiátricos. El estrés, por ejemplo. El estrés es causa de eyaculación precoz. Hay individuos que son bipolares. En estos individuos bipolares es muy frecuente la eyaculación precoz y mientras no se diagnostique la causa de esta bipolaridad y no se ponga en tratamiento este problema, no va a ceder el problema de eyaculación precoz. Hay problemas de hiperexcitabilidad. Hay hombres que llegan al momento sexual hiperexcitados y sobre todo esto sucede cuando tienen una nueva pareja o cuando tienen un sobresalto, por decirlo así, ¿no es cierto? Están muy excitados, están muy preocupados, no pueden controlar su estado anímico y en estos pacientes se presenta con mucha frecuencia la eyaculación precoz. Y la eyaculación precoz también se presenta en los problemas de pareja, cuando indudablemente hay disgustos familiares, disgustos de pareja y a pesar de eso se admite tener una relación sexual adecuada, aparentemente adecuada, se presentan problemas de eyaculación precoz. En todos estos problemas que son causa de eyaculación precoz secundaria, existe tratamiento. Lo importante es llegar a un diagnóstico para poder tratar adecuadamente el problema, ¿no es cierto? Si no tenemos un diagnóstico adecuado, si no tenemos un diagnóstico correcto, vamos a equivocarnos. Vamos a ofrecerle al paciente un tratamiento a lo mejor curativo y no va a ser tal. No va a haber tal curación, va a tener al contrario, va a quedar mal el médico y va a quedar mal el paciente, sobre todo que está muy interesado en poder
demostrar su hombría, demostrar su valor, demostrar un acto sexual normal, que sea adecuado con su pareja, que sea adecuado con lo que él está necesitando. Por lo tanto, en el diagnóstico es importante los métodos de diagnóstico de la eyaculación. Hay que saber, por ejemplo, la sensibilidad del pene. Hay que saber cómo está la sensibilidad. En lo normal nosotros hacemos un test de sensibilidad y tenemos un cuadro de sensibilidad. Tomamos la sensibilidad del pene en varios sitios y luego vamos a hacer una tabulación, vamos a comparar con lo que es lo normal. Hay individuos que tienen 3, 4, 5, 6 o más veces aumentado el límite de la sensibilidad normal. Por ejemplo, si tiene una sensibilidad normal de 10, hay pacientes que tienen la sensibilidad en 1. Digamos que apenas existe el estímulo a nivel del pene, inmediatamente sienten la sensación de este estímulo, siendo lo normal que hay que esperar más o menos entre 10 a 12 fracciones de segundo para sentir esta sensibilidad. Y de igual manera para dejar de sentir este estímulo sensible que nosotros les estamos dando. De esta manera nosotros vamos a ver si existe o no una hipersensibilidad. Y esta hipersensibilidad estamos viendo a nivel de los nervios del pene. Por lo tanto, estamos viendo si tienen mayor número de nervios, si nacieron con este problema que ya dijimos hace un rato, este problema genético importante, ¿no es cierto? De igual manera, nosotros vamos a saber cómo están funcionando los nervios a nivel del pene y de los testículos, cómo es la respuesta. Esta respuesta es importante saber cuando hacemos un test de vibroestimulación. Con esta vibroestimulación nosotros esperamos dos cosas. La primera es una respuesta de erección que puede estar dentro de los límites, ¿no es cierto? Una erección rígida antes de los 4 minutos. Y podemos esperar que haya una sensación de eyaculación, un deseo de eyacular. Esto es lo normal, que exista un deseo de eyacular entre los 4 a 5 minutos, pero hay muchos pacientes, y los pacientes que tienen eyaculación precoz primaria sobre todo, que no alcanzan a llegar a los 4 minutos. A veces en las primeras vibraciones tienen deseo de eyacular y muchas veces, lo hacen, eyaculan hacia el exterior. Esto nos está indicando un diagnóstico claro de eyaculación precoz primaria. Y para la secundaria nosotros tenemos que averiguar si hay problemas a nivel de la orina, ¿no es cierto? Si hay frecuencia urinaria 3, 4, 5 veces en la noche, varias veces en el día, ardor al orinar, dolor al orinar, a lo mejor aparecen secreciones uretrales, secreciones con la orina de mal olor, orina de mala calidad. Esto nos está ya indicando que hay problemas a nivel de las vías urinarias. De igual manera, el dolor a nivel del testículo, dolor en el abdomen bajo, nos estaría indicando que hay problema en los testículos, ¿no es cierto? Nosotros llamamos orquitis, ¿no es cierto? De igual manera, para la próstata es un diagnóstico un poco más difícil, pero sin embargo, cuando se ha llegado a diagnosticar, hay que hacer un tratamiento correcto. El tratamiento correcto va a ser un tratamiento antibiótico posiblemente, y el tratamiento antibiótico debe ser otra vez correcto. Quiere decir que no debemos dar a ojo de buen cubero, tome este antibiótico, tome este otro. No, nosotros tenemos que hacer cultivos y antibiogramas de la secreción, y no uno, sino si son necesarios 2 o 3 para tener exactamente el diagnóstico del germen que está produciendo esta infección, que está produciendo este problema. Y el tratamiento a nivel de la próstata es un poco complejo, un poco complicado, un poco largo. Indudablemente hay otras medidas digamos colaterales, como por ejemplo antiinflamatorios.
Bueno, la próxima vez vamos a presentarles a ustedes, para la próxima semana posiblemente, algo muy importante sobre el tratamiento de la eyaculación precoz. Muchas gracias por su gentil audiencia y nos veremos la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.